¿Qué tal, chicos? Buenos días. Soy el profesor Martín. Vamos a trabajar hoy día el tema de la ciencia económica. Como dijimos, como les dije cuando les escribí por mensaje la última vez, y vamos a cambiar el método de enseñanza. Y vamos también a bajar la intensidad de lo que van a hacer en cantidad, en relación a áreas. Pero vamos a cambiar también la forma en la cual veníamos desarrollando las tareas. Así es que les voy a dejar una tarea y también les voy a dejar que sigan construyendo su material de estudio. Son dos cosas que me tienen que presentar. Ya saben cuándo tienen la fecha límite para la entrega y lo que vamos a hacer el día de hoy es explicar el tema. Una sola área. Vamos a ir con más calma. Vamos a empezar la clase del día de hoy, como siempre conmigo, dándole las gracias a Diosito. Le vamos a dar las gracias porque estamos con vida, porque estamos con nuestras familias, porque estamos sanos, porque estamos vivos, ¿no? Le vamos a pedir también por nuestros padres, le vamos a pedir por nuestra familia, para que nos cuide a nosotros y a sus familias. Que le ponga un plato de comida en la mesa de aquellas personas que más lo necesitan. Bien, chicos, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy con la clase sobre la ciencia económica. Bien, la ciencia económica. Muchos se preguntan si la economía es realmente una ciencia por lo difícil que es predecir la conducta de las personas y sus decisiones económicas. Sin embargo, actualmente esta duda se está prácticamente disipada y la economía es definida como una ciencia, como una importante ciencia social. Les he puesto un texto, un cuadrito para que ustedes vean sobre los tipos de ciencia, ¿no? No se preocupen cuando empiecen a ver sobre cómo, lo van a ver en CTA, ¿no? ¿Qué es la ciencia? El método inductivo que usa la ciencia, el método deductivo que usa la ciencia, cuáles son las ciencias. Esto es para que solamente una clase introductoria sobre la ciencia, ¿no? Para que entendamos a dónde estamos ingresando. Vamos a dividir, para los efectos de la clase, la ciencia en dos niveles. En la ciencia formal y la ciencia fáctica. La ciencia formal es la abstracta y la ciencia fáctica la física, ¿no? La concreta. En la ciencia formal vamos a encontrar a la lógica y a la matemática. En cambio, en la fáctica vamos a encontrar las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales vamos a poder ver todos los que estudian ustedes en CTA, física, química, biología, también la psicología. En la ciencia fáctica, lo que van a estudiar conmigo, sociología, economía, historia, ciencia política, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el hombre y su entorno. Esto es la forma en la cual estamos dividiendo la ciencia. Nosotros nos encontramos acá. La ciencia social dentro de lo fáctico, de lo concreto. Si estuviéramos viendo álgebra, estaríamos acá. Si estuviéramos viendo lógica, estaríamos viendo acá. Si estuviéramos viendo química, estaríamos viendo acá. Nos encontramos acá. ¿Qué es la ciencia? Es un saber, ¿no? Que tiene la particularidad de ser predictiva. Para eso nos sirve la ciencia. Como les digo, no quiero profundizar mucho en el tema porque eso lo van a ver ustedes en CTA, pero necesito que entienda dónde nos encontramos. Bien, vamos a seguir con el texto. Entonces, ¿qué es la economía? La palabra economía deriva etimológicamente de dos voces griegas. Oikos, que es administración, y nomein, que significa casa. En la antigüedad, Platón, que es un filósofo griego, expresó su idea sobre la economía que pretendía postular la existencia de necesidades humanas ilimitadas y señalar las limitaciones de las personas para proveerse de bienes que los satisfagan. Nosotros a esta altura de las clases ya entendemos conceptos, bienes, servicios, ¿no? Tenemos que conceptualizar porque es una materia nueva para ustedes y tiene un montón de conceptos nuevos. Bienes habíamos definido como necesidades materiales, servicio, necesidades inmateriales, ¿no? En la actualidad se dice que la ciencia que estudia la actividad económica
O dicho de otro modo, la ciencia que estudia cómo se utilizan los recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas. Quiero que vean este videíto de qué es la economía. ¿Qué es la economía? Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas, pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades ilimitadas con recursos que son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas, gobiernos y sector externo. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Las dos grandes ramas de la teoría. Bien, estamos viendo lo que estudia, las necesidades de las personas son ilimitadas, pero los recursos siempre son limitados. Hemos visto los actores, el Estado, las empresas, las familias. Ahora vamos a ver las ramas de la economía. Económicas son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas. Analizan las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos, buscando la máxima utilidad y el mayor beneficio-costo, y la forma que interactúan entre sí y a través de los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de un sistema económico o de la economía mundial. Mide y analiza la producción. Entonces, microeconomía, ¿no? Personas, familias, hogares, en donde nosotros vamos a ver el comportamiento de estos actores. En cambio, la macroeconomía es, como su nombre lo dice, a un nivel general. Macro, el Estado. Cosas que nos afectan directamente a nosotros. El empleo, el Producto Bruto Interno, la inflación. Producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Por lo que como estudiantes de mercadeo. Bien, entonces esto es lo que tiene que ver con la ciencia económica. Esto es lo que está, cómo está actuando la economía y para qué nos va a servir. Cómo se divide la economía en estas dos áreas, de macro y microeconomía, y al mismo tiempo para qué, quiénes son los actores que van a estar involucrados en cada una de estas áreas. Vamos a regresar al texto. Entonces, por lo tanto, al ser la economía el mecanismo que asigna los recursos escasos entre los diferentes usos posibles, se debe determinar qué se produce, bienes y servicios y cantidades. Bienes, necesidades materiales. Servicios, necesidades inmateriales. ¿Cuánto se va a producir? ¿Cómo se produce? ¿Qué recursos físicos y humanos se van a emplear? ¿Qué tecnologías? ¿En qué lugar o lugares se realizará la producción? ¿No? Eso es cómo se produce. La eficiencia de la producción y la distribución. Es decir, si se puede producir y distribuir más de un bien sin disminuir la producción o la distribución de los bienes. Esto es lo que tiene que ver con la eficiencia de producción y distribución. La economía es un sistema. ¿Qué decimos cuando hablamos de sistemas? Es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí. ¿Cuáles son estos elementos? No se preocupe, que lo vamos a ver cuando veamos el sistema. Producción, distribución, todos esos son parte del sistema económico. ¿Se utiliza la totalidad de los recursos o sí, por el contrario, entre otros factores, no se utiliza la tecnología disponible? ¿Crece cada año la capacidad de producción de la economía? Para elevar el nivel de vida de las personas, la capacidad de producción debe de aumentar por encima de la población. Es decir, debe de haber cada vez mayor cantidad de bienes y servicios en relación a la población que exista. La economía como ciencia social. Vamos a ver otro videíto que quiero que vean para que entendamos esto de ciencia social.
Ahora bien, hablaremos sobre la economía como una ciencia social. La ciencia es un proceso de entendimiento que hace el hombre con objeto de conocer algo. Este proceso puede verificarse de una necesidad que será el conocimiento vulgar cuando utilizamos determinados conceptos para explicar el fenómeno. Es decir, ciencia, el conocimiento de una cosa. Por eso, la economía es una ciencia. Es el conocimiento del comportamiento de las personas para adquirir bienes y servicios. Se habla de conocimiento científico. En este, con un método técnica, llega a conocer los fenómenos. Cada ciencia tiene su técnica. Para que el conocimiento sea científico, han de darse en él 5 fenómenos: racional, sistemático, exacto, verificable y que se pueda contradecir. Eso también lo vimos cuando hablábamos de la ciencia. La ciencia tiene el método científico. Tiene que ejecutar estos pasos para que pueda ser denominado como ciencia. El conocimiento científico mediante el método y la técnica adecuada nos permite repetir el fenómeno, es decir, podemos predecir lo que va a ocurrir. Características de la economía para ser considerado como una ciencia. La economía como ciencia presenta las siguientes características. Es una ciencia. La economía reúne las características que permiten calificarla como una materia científica, puesto que tiene un objeto propio, que son fenómenos económicos, un método inductivo, deductivo y un conjunto de teorías económicas capaces de explicar este proceso. Entonces, la economía nos dice, tiene un método, tiene unas características particulares. Por todo esto vamos a llamar a la economía como una ciencia social. Por eso decimos que la economía es una ciencia social. Vamos a seguir leyendo el texto. De todas las ciencias sociales, la economía tal vez sea la más útil y necesaria, porque todos, sin excepción, estamos a diario y a cada instante involucrados en alguna actividad económica, desde comprar el pan en la esquina o mandar al colegio a nuestros hijos, hasta comprar una casa, un juguete o planificar el próximo viaje de vacaciones. Todas las actividades económicas que nos obligan a conocer en qué consiste esta ciencia y los rudimentos teóricos y prácticos, desde los más simples hasta los más sofisticados que la integran. Quiero que vean un video de Homero Simpson. A mí me gustan mucho los Simpsons, no sé si a ustedes también, en donde Homero explica para qué sirve la economía. Homero, voy a comprar algo para comer. ¿Carne? No me alcanza para carne. ¿Carne? Bueno, carne. Ah, el último, rebosante del aceite y la sal de sus hermanos comidos. Ay, algo anda mal. ¡Au! ¡Esto pica! Uy, esto es baboso. ¡Ay, esto se mueve! ¡Ajá! ¡Ah, $20! Yo quería maní. $20 compran mucho maní. Explica cómo. El dinero se cambia por productos y servicios. Bien, como bien nos explica Homero, el dinero, ¿para qué sirve la economía? Para aprender a utilizar el dinero, ¿no? ¿El dinero para qué sirve? Para intercambiarlo por bienes y servicios, como nos está explicando Homero. ¿Qué son los bienes? Necesidades materiales. ¿Qué son los servicios? Necesidades inmateriales. Tenemos que conocer toda la conceptualización que tenemos sobre ello. Luego de esto, regresemos al texto. Aquí, ahora vamos aquí. Aquí. Nos pide que vayamos al texto número 8. ¿Por qué estudiar economía? Esto de aquí lo van a hacer porque van a tener que leerlo, se los estoy colocando aquí porque hay una tarea con relación a esto. Van a tener que leer cada uno de estos documentos que dice para profundizar, porque ahí está la tarea.
regresemos a nuestro texto. La economía utiliza proposiciones positivas y normativas. Las proposiciones positivas se refieren a lo que es, ¿no? Por ejemplo, Martín es profesor, es realidad, ¿no? Mientras que las proposiciones normativas se refieren a lo que debería ser. Martín debería ser un buen profesor. No sabemos si lo es o bueno o no, pero es lo que debería de ser. Eso es lo normativo. Por lo tanto, están muy relacionadas con nuestro juicio sobre lo que es bueno o malo. La economía se relaciona con otras ciencias que también estudian el comportamiento humano. Miren aquí, relación de la economía con otras ciencias. Con la psicología, por eso que lo pusimos en ese gráfico. La estadística, la sociología, ¿no? Nos dice la psicología, la sociología y la antropología. Con la geografía, que se ocupa de las interrelaciones entre las personas y su entorno espacial. Con el derecho, que establece un marco normativo para la actividad humana. Además, como ciencia que utiliza el método inductivo, a partir de la realidad, se relaciona con la historia y con la estadística. Con la historia y con la estadística. Y al manejar el método deductivo, se sirve en gran medida de la matemática. Entonces, la economía no es una ciencia que está sola, sino es una ciencia que se sirve, se relaciona con otras ciencias. ¿En qué sentido? Lo acabamos de explicar aquí. Los enfoques de la economía, que son los que veíamos en el videíto. El desarrollo de la ciencia económica ha dado origen a dos grandes campos de estudio, microeconomía y macroeconomía. La microeconomía estudia las familias y las empresas y las decisiones que toman e cómo interactúan con los mercados. En cambio, la macroeconomía estudia los grandes agregados económicos, como el Producto Bruto Interno, la inflación, el desempleo, todas las características, como su nombre lo indica, macro, generales. En cambio, la micro, de las familias o de las empresas. La economía micro estudia el comportamiento económico, empresas y familias. Macroeconomía, el comportamiento económico de un país. Y después nos habla de Moquegua, una región emergente. Nos dice cómo es que Moquegua ha mejorado en sus índices económicos y por qué lo ha hecho. Esto lo van a tener que leer, igual que estos documentos para profundizar. ¿Para qué lo van a tener que leer? Porque les estoy dejando una tarea. ¿Cuál es la tarea que les estoy dejando? Esta de aquí, ¿no? Documento 6 de la página. Esto es el que está aquí, ¿no? Que se estoy colocando. Primero, lee el documento y luego responde lo siguiente. ¿Cuál es la finalidad o el objetivo de la economía? ¿Cuál es el documento 6? Este de aquí, ¿no? Documento 6. Mentes frías al servicio de corazones ardientes. Aquí lo van a leer y después van a responder las preguntas que les estoy dejando. Luego nos dice la siguiente pregunta. Lee el documento 7 y luego complete el esquema. La división del trabajo según Smith. Implica, permite y cómo se mide. Nos dice documento 7. ¿Cuál es el documento 7? Este documento de aquí. Tarea 1. Documento 7, perdón. Documento 7, la riqueza de las naciones. Este es un documento, eso es un texto de Adam Smith, que es un libro genial, ¿no? Es como el padre de la economía. Una vez que lo leen, responden esa pregunta. Y ahí les pide. Siguiente pregunta. Perdón, volví al texto anterior. Siguiente pregunta de la tarea. La tarea, aquí está, tarea. Bien. Lee la sección contenido regional y lo que les decía sobre Moquegua. Esto es lo que tienen que leer y tienen que responder estas dos preguntas. ¿Cómo crees que la familia, las empresas y el Estado han intervenido en el crecimiento económico de la región? ¿Consideras que la corrupción puede frenar el crecimiento de una región? Porque estas preguntas
salen a partir del texto que les estoy diciendo sobre Moquegua. Después, de nuevo, nos dice el documento 8, ¿no? Y relaciona la información con el siguiente. Luego desarrolla las siguientes actividades. Lo que nos decía sobre para qué estudiar economía. Considera que es importante que las personas tengamos información acerca del sistema económico y financiero. ¿Por qué? ¿De qué manera es útil conocer los principios básicos de la economía? Da 3 ejemplos. Para responder esta pregunta, ustedes tienen que ir al documento 8. ¿Documento 8 de dónde? De aquí. Documento 8. ¿Por qué estudiar economía? Luego de eso, regresamos al texto y nos pide, ¿no? Nos pide siguiente. Tarea. Observa las siguientes viñetas, luego responde. ¿De qué estrategia se valió el comerciante de la derecha para vender sus productos? Tienen que ver las 2 viñetas y por qué él está vendiendo más. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Qué papel tendrías como consumidor? Observando las 2 viñetas. Siguiente pregunta. De la página 269. Lo que hemos estado leyendo. Microeconomía, macroeconomía. Campo que estudia la economía. ¿Qué estudia la microeconomía? Acá lo colocan. ¿Qué estudia la macroeconomía? Me lo colocan aquí. Indica en los siguientes enunciados cuál corresponde a cada campo de la economía, macro y micro. Señala si se trata de un enunciado que corresponde a la economía positiva o normativa. ¿En qué sentido? En el 2014 la inflación fue de 3,22%. ¿Este campo de la economía es micro o macro? ¿Es una economía positiva o una economía normativa? Los sueldos de la empresa, la productora, están por debajo del promedio del mercado. ¿Micro o macro? ¿Es positiva o normativa? El gobierno quiere reducir la pobreza a través de los programas sociales. ¿Micro o macro? ¿Positiva o normativa? La mejor manera de redistribuir el ingreso del país es aumentando los impuestos. ¿Es micro o macro? ¿Positiva o normativa? Busca 3, eso tienen que hacerlo ustedes por su parte, porque esto ya no está en el texto. Tienen que buscar 3 titulares de periódicos de la semana que traten cuestiones económicas. 1, 2, 3. Luego identifica qué preguntas clave de la economía abordan y el tipo de enfoque económico que presentan, ¿no? Enfoque económico sobre lo que estuvimos leyendo. Siguiente. Los indicadores macroeconómicos. Analiza el documento 9. ¿Cuál es el documento 9? Es este de aquí, que les voy a poner. Es un documento que habla sobre la inflación. El Perú registra una inflación del 0,14 en octubre y una tasa anualizada que se desacelera del 3,66. ¿No? Leen esto y una vez que leen esto, van a poder resolver esta tarea. Esta tarea de aquí, ¿no? Analiza los comentarios de las viñetas, a qué indicador macroeconómico se refiere cada uno. Escribe la respuesta en cada casilla. Ya no me alcanza el dinero, las frutas están cada día más caras. ¿Micro o macro? ¿No? ¿A qué indicador macroeconómicos de lo que estamos viendo aquí? Perdón, ¿no? Lo que gano como vigilante no me alcanza para mis gastos familiares. Tendré que buscar otro empleo más. Acá hay indicadores económicos. El Producto Bruto Interno, el Producto Bruto, Nacional Bruto, indicador de empleo, tasa de inflación. Cada una de estas respuestas, cada uno acá tienen que colocarlo. ¿A cuál de ellos va a ingresar? ¿Crees que estos indicadores afectan tu vida diaria? ¿De qué modo? Después, en la sección contenido regional, lo que les decía sobre Moquegua que tienen que leer, ¿no?
Luego, primero tienen que leer el texto y luego completan el gráfico sobre el rol que desempeña la familia, las empresas y el Estado en el crecimiento de esa región. La familia, las empresas, el Estado y el rol que desempeña la economía en la región. Piensa en cómo es la economía de nuestro país y luego contesta. ¿Considera que los conceptos básicos de la economía se aplican en tu región? Porque me lo colocan aquí. Y metacognición. Evalúa el desempeño en el desarrollo de la ficha. Para ello responde oralmente las siguientes preguntas. Escoge una actividad en la que tuviste que analizar los conceptos económicos. ¿Qué procedimientos utilizaste para hacerlo? ¿Utilizaste la información de la unidad? ¿Comprendiste la utilidad de los indicadores económicos? ¿Lograste hacer uso de ellos? ¿Los aplicaste a situaciones cotidianas de la economía? ¿Cómo? ¿No? Todo esto van a tener que hacerlo. Esa es la tarea junto con su material de estudio. Nada más, ¿no? Historia lo vamos a ver después. Bien, chicos, esta es toda la clase del día de hoy, ¿no? Me parece que vamos a ir con más calma. Quiero ver cómo me están respondiendo las tareas y necesito que me respondan esto para poderles calificar sobre esto. Me lo envíen, ya sabes, en la fecha indicada. Por favor, traten de no atrasarse. Voy a tratar de responderlo el fin de semana. Tengan un buen día, chicos. Estoy pensando en ustedes. Les mando un saludo fuerte. Nos vemos. Chau.